Bien, empezamos con los logaritmos para terminar la unidad 1. Y lo primero que vamos a ver es la definición de logaritmo. El logaritmo es una operación que hacemos sobre un número. En este caso, en el ejemplo que he puesto yo aquí, se lee esto logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué nos está preguntando esto? ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 8? Pues es un número, el resultado, que en este caso he puesto 3, es un número de forma que, fijaros que he dicho logaritmo en base 2, porque esto que hay abajo es una base de una potencia. Entonces, el 3 es un número de forma que 2 elevado a 3 es igual a 8. O sea que logaritmo en base 2 de 8 me está diciendo, ¿a qué número? Esto aquí me está preguntando, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? Entonces, 2 elevado a 3 igual a 8. Entonces, es lo mismo esto, poner logaritmo en base 2 de 8 es 3, es equivalente, esta doble flecha en matemáticas significa equivalente, a decir que 2 al cubo es 8. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que aprenderlo siempre con los logaritmos para no confundirnos. La base elevado a este número que va a ser el exponente es igual a 8. 2 elevado a 3 es igual a 8. Vamos a poner algún ejemplo más para que la definición se nos vaya quedando. Por ejemplo, ¿cuál es el logaritmo en base 2 de 4? Es decir, estoy buscando un número aquí de forma que 2 elevado a este número sea igual a 4. Me está preguntando, ¿a qué tengo que elevar 2 para que me dé 4? Pues a 2. Compruebo. 2 elevado a 2 da 4. Vamos a ver otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de 9. ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 9? Pues 3 elevado a 2 da 9. Luego el logaritmo es 2. O sea que el 2 este es el exponente de la potencia. Aquí se ve claro. El 3 es el exponente de la potencia. Y el numerito pequeño es la base de la potencia. Vamos a ver otro ejemplo. Logaritmo. Fijaros. Si no pone nada aquí, si el numerito pequeño no hay nada, si aquí abajo no hay nada, aquí no hay nada, significa base 10. Se llama logaritmo decimal. Entonces me está preguntando, logaritmo en base 10 de 100. ¿Vale? Lo quito porque esto normalmente lo vemos así. Entonces pregunta, logaritmo en base 10 de 100 es, ¿a qué número tengo que elevar 10, que no está aquí? 10, que no lo escribimos, para que me dé 100. Pues a 2. 10 elevado a 2 es 100. ¿Vale? 10 elevado a 2 igual a 100. Entonces, este de aquí es el logaritmo. ¿Vale? El exponente es el logaritmo. O sea que el logaritmo me está preguntando por el exponente de una potencia. Logaritmo en base 5 de, por ejemplo, 625. Yo puedo factorizar 625 y me doy cuenta de que entre 5 a 125, entre 5 a 25, entre 5 a 5, 5 a 1. Entonces, veo que 625 es 5 elevado a 4. Como 625 es 5 elevado a 4,
pregunta aquí, ¿a qué número tengo que elevar 5 para que me dé 625? Pues a 4. 5 elevado a 4, 5 elevado a 4, 625. ¿Vale? Esa es la definición de logaritmo. Y tenemos que aprender siempre ese juego de 5 elevado a este número elevado a este, me da este. ¿Vale? Tenemos que aprender ese juego para que se nos quede claro cada vez que aparezca, ¿vale?, cuál es el significado. Vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto, ¿vale?, para que se nos quede la definición. Entonces, hacemos este ejercicio de aquí. Calcula. Vamos a calcular estos logaritmos. Empezamos por el primero. Logaritmo en base 2 de 16. Lo podemos poner de forma directa, ¿vale? Una manera, ponerlo directo. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me salga 16? Pues 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 2 es 4. 2 elevado a 3, 8. Y 2 elevado a 4, 16. ¿Vale? Entonces, esto va a salir 4. Otra manera de verlo, fijaros, otra manera de verlo, es 4, ¿no? Logaritmo en base 2, 16 es 2 elevado a 4. Otra manera de verlo es, pongo el número 16 en la misma base que la del logaritmo, en la misma base. Y entonces ahora el logaritmo es fácil, porque ahora veo que el logaritmo es 4. 2 elevado a 4 es esto, 2 elevado a 4. O sea que si consigo poner el número en la misma base, entonces el logaritmo es fácil. ¿Vale? Este paso diréis, bueno, pero no hace falta, porque ya sabemos que 2 elevado a 4 es 16, no hace falta factorizar. ¿Vale? Pero bueno, en este caso lo veis, claro. El 81, bueno, podéis imaginar que en vez de este número, a lo mejor es un número grande. En vez de 16 es fácil, pero si fuera, por ejemplo, 256, pues sí tendremos que factorizarlo para ver si se puede poner en base 2 y hallamos el logaritmo. Vamos a hacer lo mismo con el 81. Logaritmo en base 3 de 81, vamos a coger el 81 y lo vamos a factorizar. Y al factorizar el 81, vemos que se puede dividir entre 3 y sale 27. Entre 3 a 9. Entre 3 a 3. Y entre 3 a 1. Entonces es el logaritmo en base 3 de 3, hemos encontrado 3 elevado a 4, ¿no? Elevado a 4. Vale. ¿A qué número tengo que elevar 3? Me está preguntando el logaritmo. ¿A qué número tengo que elevar 3 para que me dé 3 elevado a 4? Pues a 4. 3 elevado a 4 es esto. ¿Vale? Acordaros siempre de ese juego. Este elevado a este me tiene que dar este. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro con los logaritmos. Siguiente. Logaritmo en base 10, si no pone nada, base 10 de 10. ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 10? Pues lo tengo que elevar a 1. 10 elevado a 1 es 10. ¿Vale? 10 elevado a 1 es 10. Siguiente. Luego vamos a escribir algunos resultados y uno de ellos va a ser este. Siguiente. Logaritmo en base 4 de 16. ¿A qué número tengo que elevar 4 para que me salga el 16? Bueno, yo puedo buscar, poner el 16, todo el mundo sabe la respuesta, pero voy a hacer lo siguiente, 16 es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Si yo pongo el número en una potencia de base igual que la del logaritmo, las bases son iguales, entonces el logaritmo es este número, el exponente es 2. 4 elevado a 2 es este número. Vuelvo a deciros, diréis, pero si es muy fácil, no hace falta factorizar, no hace falta ponerlo en forma de potencia. Sabemos que 4 elevado a 2 es 16 sin hacer este paso.
Sí, pero si este número fuera más grande, pues tendríamos que hacer esto, factorizarlo. ¿Vale? Siguiente. Logaritmo en base 2 de un medio. Bueno, ¿y esto cómo se hace? Porque una fracción aquí, pero acordaros que un medio se puede poner en forma de potencia de exponente negativo. Un medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1. Os recuerdo, ¿qué significa 3 elevado a menos 1? 1 partido 3. ¿Qué significa 5 elevado a menos 2? 1 partido 5 elevado a 2 positivo. Esto sería elevado a 1, pero no hace falta ponerlo. Entonces, acordaros, potencia de exponente negativo. Es 1 partido la misma potencia, pero de exponente positivo. Entonces, ¿qué es un medio? Pues un medio es 2 elevado a menos 1. ¿Vale? 2 elevado a menos 1 es 1 partido 2 elevado a 1, que no se pone. Bueno, ¿cuál es? ¿Está en la misma base el número que el logaritmo? Sí, como están en la misma base, pues el logaritmo es este. Este es el logaritmo. El logaritmo es menos 1. ¿Vale? Logaritmo en base 2 de un medio, 2. Es menos 1. Vamos con... Este de aquí es parecido. Si yo consigo poner el 8 en base 2, vamos a buscar base 2. ¿Podré resolverlo? Primero, 8 es 2 al cubo. Y ahora, este 1 partido 2 al cubo lo puedo poner como una potencia de base 2. Voy buscando que la base de la potencia sea igual a la base del logaritmo. 1 partido 2 elevado a 3 es lo mismo que 2 elevado a menos 3. Esto es lo que significa 2 elevado a menos 3. 1 partido 2 elevado a 3. Y ahora, ¿cuál es el logaritmo? Pues el logaritmo es este. Como están en la misma base, el logaritmo es menos 3. Recuerdo, 2 elevado a menos 3 es esto. 2 elevado a menos 3 tiene que dar esto. Y como lo da es que está bien. Vamos con el siguiente. 125. Tengo aquí una base 5. Bueno, pues voy a factorizar el 125 y veo que 125 entre 5 a 25, entre 5 a 5, entre 5 a 1. Entonces 125 es 5 al cubo. Logaritmo en base 5 de 5 al cubo, pues 3. ¿Vale? El exponente. Acordad, me están preguntando por el exponente. Tiene que estar en la misma base para que sea el exponente. Si están en distinta base, entonces no puedo calcularlo así. Tendré que hacerlo con la calculadora, ¿vale? Otro método, pero así no podré. Vamos a... Estos ejemplos que yo he puesto están muy preparados para que salgan los números enteros. Pero si yo aquí en vez de 125 pongo 126, ya no tiene esta factorización y ya no se puede, no lo puedo calcular por este método tan sencillo. ¿Qué tendría que hacer ya? Calculadora. Si fuera logaritmo en base 5 de 126, tengo que usar la calculadora. ¿Vale? Entonces la calculadora me dará los primeros decimales. Esto es un número irracional, tiene infinitos decimales, entonces me dará los primeros decimales. Vamos con el siguiente. Logaritmo, si no pone nada, base 10. Logaritmo en base 10 de 1000 es... Tengo que poner 1000 en base 10. Vale. Base 10. Entonces, 1000 es 10 elevado a 3. 10 por 10 por 10. ¿Cuál es el logaritmo en base 10 de 10 elevado a 3? 3.
significa que 10 elevado a 3 es esto. Siguiente, logaritmo en base 3 de 1 partido 27. De nuevo, me interesa poner el 27 en base 3. Vamos a intentarlo. Logaritmo en base 3 de 1 partido 27 es 3 elevado a 3. Y ahora, 1 partido 3 elevado a 3, hemos dicho que se puede poner como una potencia de exponente negativo. Vale, como están en la misma base, pues entonces este es el logaritmo. Menos 3. Vale. Y por último, logaritmo en base 7 de 1 partido 49. De nuevo, tengo que conseguir poner esto de abajo en base 7. Y 49 claramente es 7 por 7. 1 partido 7 al cuadrado. Como está en el denominador, de nuevo, lo pongo como una potencia de base negativa. Y ya el logaritmo, en este caso, es menos 2. ¿Vale? Entonces, con este método que estamos haciendo aquí, ¿se pueden calcular todos los logaritmos? No. Se puede calcular solo de estos logaritmos que están muy preparados para que dé un número entero. ¿Vale? Pero si estamos hablando de algo distinto, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 5. Bueno, pues eso ya no es fácil de calcular. 5 no lo puedo poner en base 2. Entonces ya eso tendría que coger y usar la calculadora para que me dijera cuáles son los primeros decimales de los infinitos que tiene de este logaritmo, ¿vale? Del resultado de este logaritmo. Bueno, vamos a ver algunas propiedades básicas, como viene en el libro, le llama así en la página 38, propiedades básicas de los logaritmos. Vamos a ver, algunas propiedades básicas. Por ejemplo, primera cosa, logaritmo en base 2 de 1, 2 elevado a algo y que me dé 1. ¿Qué exponente le tengo que poner al 2 para que me salga 1? Pues si recordáis, cualquier número elevado a 0 da 1. ¿Recordáis esto? 2 elevado a 0 igual a 1. Entonces, ¿cuál es el logaritmo? El 0. Pero es que esto ocurre con todos los números. Por ejemplo, logaritmo en base, por ejemplo, 3 de 1, ¿a qué tengo que elevar? ¿A qué tengo que elevar? 3 para que me dé 1. Pues a 0. Vamos a 0. ¿Vale? 3 elevado a 0 da 1. Entonces, el logaritmo en la base que sea de 1 es 0. Esto en el libro lo escribe así. Logaritmo en la base a, la que sea de 1, es 0. ¿Vale? Entonces el libro lo escribe de esa manera. Primera, propiedad básica que ocurre. Vamos a ver otra. Logaritmo en base 2 de 2. 2 elevado a ¿qué me da 2? Pues 2 elevado a 1.
2 elevado a 1, 2. Otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de 5. Logaritmo en base 5 de 5. 5 elevado a 1 es 5. Me da el mismo número. Luego, otra propiedad básica. Logaritmo de en base a de a, es decir, si la base del logaritmo y el número son los mismos, esto es igual a 1. Otra propiedad básica. Vamos a ver otro. Logaritmo. Vamos a ponerlo aquí abajo. Logaritmo en base 3 de 3, esto lo hemos visto antes, elevado a 2 es igual a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 3 elevado a 2. Pues me lo está diciendo, aquí está la respuesta, me lo está diciendo, a 2. 3 elevado a 2 es 3 elevado a 2. Otro ejemplo, logaritmo en base 5 de 5 elevado a 7, ¿a qué número tengo que elevar 5 para que me dé 5 elevado a 7? Pues a 7 me está dando la respuesta. Y esto es precisamente lo que hemos utilizado en el ejercicio anterior. Hemos escrito el número en la misma base que la del logaritmo. Entonces de ahí hemos sacado el logaritmo, que es el exponente. Bueno, entonces, la otra propiedad básica es, que viene en la página 38, es que el logaritmo en base a de a elevado a n es igual a n. A elevado a n es a elevado a n, ¿vale? Esto es lo mismo. Bien, bueno, pues estas son 3 propiedades básicas que vemos de los logaritmos. Vale, ahora vamos a ver otras. Vamos a copiar una tabla con 3 propiedades que vienen en la página 38 y 39, que sí vamos a utilizar más, ¿vale? Un poquito más que esto. Bueno, pues vamos a ver. Hacemos una tabla de propiedades de los logaritmos. Vamos a decir, esas 3 de antes son las básicas, las podemos añadir aquí, pero bueno, ahora las pongo. Propiedades esas 3 básicas que están arriba las voy a añadir aquí. Bueno, vamos a coger esas 3 y nos las vamos a traer aquí abajo. Entonces, si ha venido con nosotros, si ha venido, se viene, ahora quitaremos, bueno, vamos a intentar quitar esto. Y ahora vamos a coger, bueno, estas 3 las vamos a poner por aquí. Aquí se queda. Vale, y vamos a hacer una tabla con otras propiedades, que son, primero, logaritmo de un producto. Vamos a poner producto. Bien, y es logaritmo en la base que sea de, voy a poner un número por otro número,
logaritmo, le pongo paréntesis para que se vea que el logaritmo es de todo, no solo de A, sino de A por B, de todo el número. Es igual al logaritmo en la misma base, base A, de A, más el logaritmo base A del otro número. Es decir, que el logaritmo de dos números que se multiplican es igual al logaritmo de uno más el logaritmo del otro. Esto es como, pues, si queréis un ejemplo, pero esto lo vamos a utilizar, por ejemplo. A ver, os voy a poner un ejemplo aquí. Yo puedo hacer logaritmo en base 2 de, por ejemplo, 5 por x es igual al logaritmo en base 2 de 5 más el logaritmo en base 2 de x. Me voy a llevar el ejemplo abajo para que esté junto con la propiedad. Me lo llevo para abajo. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo con la propiedad. Aquí tengo el ejemplo. 5 y x se están multiplicando y eso es igual al logaritmo de uno más el logaritmo del otro. ¿Vale? Entonces, primera propiedad. Esta propiedad, no sé si me cabe. Si me va a caber aquí. Aquí está la primera propiedad. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Vale? Haremos ejercicios con esto, ¿vale? Con esta propiedad. Bueno, la del cociente, producto cociente, es muy parecida. Logaritmo en base a de un número partido por otro número. Ahora no pongo paréntesis porque como una fracción, el logaritmo ya se entiende que es de todo. Igual al logaritmo en base a del numerador menos el logaritmo en base a del denominador. Tenemos otra propiedad. Fijaros que se parece mucho a la otra. La otra era logaritmo de un producto, ahora logaritmo de un cociente. Es igual a la suma de los logaritmos, es igual a la resta de los logaritmos. El del numerador menos el del denominador. Ejemplo. Logaritmo en base 3 de x partido. También podemos no hay por qué poner x, pueden ser, ¿vale? Pueden ser números. Ejemplo de 7 partido 2. El logaritmo de esa fracción la puedo poner si me interesa, ¿vale? Porque el ejercicio que estoy haciendo me interesa hacerlo. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Acordaros, las bases siempre las mismas que al principio. No puedo cambiar de base, si no, entonces ya cambia el resultado. Aquí doy un ejemplo. ¿Vale? Esas dos cosas son iguales. Y por último, producto cociente, logaritmo de una potencia en el libro en la página 39 viene el logaritmo de una raíz, pero no lo veo. Con que trabajéis con estos tres me basta, ¿vale? Es suficiente. Bien, logaritmo de potencia, logaritmo, vamos a ver la propiedad. Logaritmo en base a la que sea de a un número elevado a una potencia n, un exponente n, ¿vale? Aquí tengo la potencia,
es igual, fijaros, esta es muy útil, n por el logaritmo en base a de a. ¿Vale? Y es muy útil esta propiedad en matemáticas y en cálculo científico, esta es muy útil. Resolver ecuaciones también, ¿vale? Resolver ecuaciones logarítmicas, exponenciales, en fin. Esta es muy útil. Vale, entonces esto significa que la n que está aquí arriba la puedo poner delante. ¿Vale? Está aquí arriba y la puedo poner delante. Y si está delante, pues yendo de derecha a izquierda, la puedo poner arriba. ¿Vale? O sea, la puedo poner delante o arriba, donde a mí me interese ponerla. ¿Vale? Según el ejercicio que esté haciendo, la puedo poner donde quiera. Por ejemplo, logaritmo. Si no pongo nada en la base, acordaros que es 10. Logaritmo en base 10 de 3 elevado a x, por ejemplo. Imagino que esto fuera una parte de una ecuación. Pues es igual, fíjate, la x me dice la propiedad que la puedo poner delante. Es igual a x por el logaritmo de 3. Acordaros que esto es un número. Un número puede ser un número complicado, pero es un número al fin y al cabo. Un número por x. Fijaros que, ¿vale? Ahora mismo se ha quedado como un número por x, mientras que antes estaba el logaritmo de un número elevado a x. Antes estaba mucho más complicado y ahora en cambio es muy sencillo, porque es un número, el que sea, por x. ¿Vale? O sea que por eso digo que esto simplifica en algunas ecuaciones su resolución, la resolución de la ecuación. Entonces, con estas tres propiedades y esta definición de logaritmo ya terminamos por hoy. En la siguiente sesión lo que haremos es empezar a usarlas en ejercicios. Estas tres propiedades, usarlas en ejercicios, ¿vale? Para ver cómo podemos con ellas ir trabajando.